Hermanos, Dios los bendiga. Quería empezar esta reunión haciendo una oración para encomendarnos a Dios, encomendar su palabra, el mensaje que hoy Él tiene preparado para nosotros. Señor Jesús, venimos a tu casa, a tu presencia, Señor, dispuestos a escuchar tu palabra, Señor. Esa palabra que es enviado, te pedimos que caiga en buena tierra, que pueda dar fruto a su tiempo, Señor, que cumple el propósito para el cual tú le enviaste, Señor. Sabemos que tienes un propósito con cada uno de los que estamos aquí escuchando esta palabra y que seas tú mismo hablando a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Señor. Transfórmanos por tu poder, Señor. En tu nombre santo, Jesús. Amén. Hermanos, cuando yo llegué a la iglesia, desde muy pequeño, recuerdo hasta el día de hoy que siempre vi un buen ejemplo de mis hermanos mayores en la fe. Un ejemplo que venía desde lo más alto, desde la pastora, venía desde mis hermanos que nos llevaban cierto camino en el Señor, y era una pequeña muestra de amor que ellos tenían siempre con las vidas nuevas que llevan a la casa de Dios. Y veía su ejemplo no solo en servicios evidentes, como puede ser una predicación, como puede ser una alabanza, sino que ellos servían a Dios hasta con un saludo, servían a Dios. Es decir, veían a alguien que llegaba por primera vez o en sus primeras veces y bastaba con una pregunta de cómo estás, o buscaban empezar una conversación con esta persona, preguntándole con quién habían venido y si alguna vez habían oído hablar acerca de Jesús. Y se tomaban tiempo hasta orar con estas personas. Y ese buen ejemplo de amor de Dios, yo recuerdo que también lo veía y trataba de ponerlo en práctica. Y cuando identificaba por ahí a alguien que venía por primera vez, trataba de que con un cálido saludo, un recibimiento, esa persona pudiera sentirse bienvenido en la casa de Dios, así como estos hermanos que te comentaba habían hecho conmigo alguna vez, y yo quería de alguna manera replicarlo. Eventualmente, cuando había alguien de estas personas que venía por primera vez o por algún tiempo había dejado de venir, yo le preguntaba qué había pasado, qué había sido lo que había motivado que pase algún tiempo sin que venga a la iglesia, y algo que a veces escuchaba era un comentario como diciendo que no habían logrado conectarse con la iglesia, que no conocían a las personas. Y cuando yo podía hablar con alguien de alguna manera cercana, que yo sentía que podía decirle algún mensaje adicional, yo lo que les decía era que no esperaran que alguien venga necesariamente hacia ellos, sino que le pidieran a Dios que pongan en su corazón que de ellos mismos nazca ese acercarse a Dios, que de ellos mismos nazca ese conectarse con Dios y con la iglesia, que pidan un corazón muy especial, un corazón que, así se llama la palabra del día de hoy, se llama un corazón voluntario. Algo que meditaba mientras hacía la palabra era que algunos de los momentos más hermosos en la Biblia y en los que considero que Dios se manifestó de una manera más poderosa, hubieron corazones voluntarios involucrados en ese momento. Quiero ver algunos ejemplos rápidamente. Y por ejemplo tenemos en Éxodo, ¿no? Cuando Dios le manda a Moisés que levante este tabernáculo de reunión. Y en Éxodo 35, 29, si me pueden acompañar en sus Biblias, un pequeño versículo que relataba un poco el contexto de esa situación. Moisés comenzó a levantar una ofrenda y dice: de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, dice que ellos trajeron una ofrenda voluntaria a Dios. Y fue tanta, dice, que estas ofrendas que este pueblo trajo, que llegó un momento más adelante, van a leer los capítulos en Éxodo, que dice que Moisés tuvo que convocar a que por favor ya no traigan más ofrenda voluntaria, que era demasiado material el que tenían. Pero fue bonito porque no quedó ahí la historia, no quedó solamente en gente que traía voluntariamente cosas para ofrecer a Dios, sino que Dios, en respuesta a ese corazón voluntario del pueblo, dice que en Éxodo 40, versículo 34, si me acompañan también en sus Biblias, dice que cuando terminó Moisés de levantar el tabernáculo, dice que entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Dios llenó el tabernáculo.
Y dice que no podía Moisés ya entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre este lugar y la gloria de Dios lo llenaba. Y qué hermoso, hermanos, ver una casa de Dios de este modo, en una casa de Dios llena de su presencia, tal es al punto así que Moisés, que era un hombre de alguna manera piadoso, un patriarca ejemplar para su generación, inclusive él podía entrar a la casa de Dios, Dios llenaba todo. ¿Y cuántos quisiéramos ver de alguna manera que Dios se manifiesta así en su casa? ¿Cuánto nos gustaría ver que el Espíritu de Dios llena tanto una reunión, llena tanto un lugar al cual Él nos ha llamado, como puede ser su iglesia, que Él lo llena absolutamente todo? Sería hermoso. Y igualmente pasó luego en la historia, cuando Salomón dedica el templo, dice que también el pueblo trajo ofrendas voluntarias, del corazón nació a traer para el templo, y Dios también en 2 Crónicas 7 dice que llenó nuevamente el templo. Y es así que cuando hay corazones voluntarios involucrados, Dios responde a eso, y no solamente responde a la multitud de corazones, sino responde a cada uno individualmente de los que están viniendo a servir y a buscar a Dios. Igualmente pasó cuando Dios, no solamente en el Antiguo Testamento, sino ya en el Nuevo Testamento, en Hechos 2, vemos cuando los discípulos y cada uno de estos seguidores de Jesús, dice que estaban unánimes juntos en el aposento alto, y de repente vino un estruendo como de un viento recio, dice, y llenó toda la casa donde estaban ellos sentados. Qué importante es, hermanos, entonces un corazón voluntario, un corazón que no solamente voluntario, sino que inclusive, como en Hechos 2, dice que tenían un mismo ánimo para que Dios haga grandes cosas. Porque tenemos un Dios así, hermanos, un Dios que quiere hacer grandes cosas, tiene un propósito contigo, conmigo, pero no basta solo con estar en ese lugar, no basta con estar presente, ocupar tu sitio, sino que es importante que tú estés con un ánimo adecuado, que tú estés con ese sentir correcto. Y yo quería que vayamos a Filipenses 2 para ver cuál es ese sentir correcto, porque este sentir es un sentir que lo ponía el Señor Jesús, que lo tenía el Señor Jesús, que lo manifestaba el Señor Jesús. Y vamos a Filipenses 2, capítulo 2, versículo 2, y algo que decía Pablo aquí era que si haya alguna consolación, decía, si algún consuelo de amor, si es que hay algo que los conecta a todos en la comunión del Espíritu, si algún efecto, si algo hay, dice que sea el completo el gozo de Pablo en que todos sientan lo mismo, dice el versículo 2, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Y cuál es esta misma cosa? Dice que esta misma cosa es que nada lo hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, en cómo te beneficia, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros, y este era el sentir, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que Él se despojó a sí mismo tomando forma, y no era cualquier forma, dice que era una forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vamos a quedarnos ahí. Y esta es una iglesia donde muchos ya han tomado ese paso, han dado ese paso de servirlo, han dado ese paso no solamente de congregar en su casa, sino que de dar ese paso más allá, que es poner su vida a disposición de Dios, poner las manos en que el nombre de Dios sea conocido para que muchos sean atraídos hacia Cristo. Ahora también hay una parte del pueblo que aún no dan ese paso, que sienten de repente que pueden ya estar haciendo bastante con participar de la iglesia. Y cuanto más en este tiempo de la pandemia es un poco retador, ¿no? Que ahorita estamos conectados medio virtualmente, puedes apagar tu cámara, estar ya con lo mínimo de tus sentidos conectados, y el enemigo quiere eso, quiere comenzar a apartarte. Por eso es muy importante que tú te empieces a involucrar. Y yo quiero un poco ilustrar esta importancia de tener un corazón voluntario, si me acompañan a Génesis 37, y vamos a aterrizar todo esto que hemos venido hablando hasta el momento en la historia de un hombre que era parte de una familia, en Génesis 37, y
Y quiero hablarle primero a los que ya son parte, ya son siervos de Dios en su casa, que vienen de alguna manera perseverando en este servir a Dios. Y es importante que nos dediquemos no solamente a servir a Dios, sino que también nos acerquemos a Él de múltiples maneras. Una de esas maneras es a través de su palabra, para que Dios empiece a operar ese corazón tuyo, ese corazón mío, para que no sea un amor pues de rutina, que no sea un amor como nos nace siempre a los seres humanos, muy religioso, sino que sea un amor limpio, un amor de buena conciencia. Dice que Pablo hablaba de una fe no fingida, y a veces el ser humano que entra en estos círculos de ritual, de ya bueno, me toca otra vez levantarme a hacer cosas por Dios, y eso es lo que Dios no quiere que caigamos en esa rutina, que ese amor caiga en una rutina. Y quiero hablarles no de José, en Génesis 37, quiero hablarles de la vida de Judá. Y algunos conocemos de la vida de Judá ciertas cosas, sabemos que su nombre significa alabanza, era uno de los medios hermanos de José. Dice la palabra que un poco cómo era la relación que tenía Judá y sus hermanos con José, era una relación con dificultades, no era una relación sencilla. Dice que ellos veían que su padre Jacob, tenía un amor especial por José, y llegó a un punto que estos hermanos, Judá entre ellos, lo aborrecían. Dice que no podían ni siquiera hablarle pacíficamente a este hermano menor que ellos tenían, un hermano que habían sembrado ciertas diferencias. Y en la Biblia notaba también que la Biblia recoge muchas historias de familias, y muchas de ellas están lejos de ser perfectas, como es el caso que vamos a ver ahora. Puede haber sido tu caso o el mío, que has tenido una familia que ha pasado dificultades, ha pasado situaciones difíciles. Y es que también, así como esta familia, la casa de Dios, la iglesia, es una gran familia donde Dios te ha puesto a ti para que tú puedas dar fruto y prosperar en esa familia donde Dios te ha puesto. Y el secreto no está en otra cosa, sino en ese sentir que tuvo el Señor Jesús, que leímos en Filipenses, de tener un corazón y ánimo voluntario, de entregarte así como se entregó Jesús voluntariamente por nosotros, como un siervo. Y vamos a leer en el versículo 26 de Génesis. Entonces dice que Judá le dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Vemos aquí una pregunta que les hacía Judá a sus hermanos. Digamos, de alguna manera, estos hermanos, ya había sido tanto el desprecio que tenían por José, tanta la envidia que tenían por él, que ya querían terminar con esta relación que tenían y simplemente desaparecer a su hermano, en otras palabras, matarlo. Pero acá Judá manifiesta un poco su corazón, ¿no? Él dice: ¿cómo me puedo beneficiar yo de esta situación? Y dice: ¿por qué no, en lugar de matarlo, no lo vendemos? Dice el versículo 27, que él sobre este pensamiento comenzó a crecer y dice: venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre José, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos, dice que entraron en razón, y dice que convinieron con él. Y fue así que en lugar de, cuando pasó, dice el versículo 28, y cuando pasaban los madianitas también, dice que mercaderes sacaron ellos a José de la cisterna. Estos hermanos lo sacan a José y lo trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y fue así que José es llevado a Egipto. Y aquí un poco José sale de la historia, pero vamos a centrarnos un poco en Judá. Entonces, Judá y sus hermanos terminan traicionando a José, terminan alejándose ellos de la voluntad de Dios, una serie de decisiones. Y por eso, los que hoy estamos sirviendo a Dios, es necesario que le pidamos un corazón que tiene carga por nuestros hermanos. A veces son hermanos un poco difíciles, como puede haber sido el caso de José, pero Dios tiene que darnos amor, y esa fuente de amor no es otro que nuestro Dios, nuestro Señor, como esa fuente perfecta. En Filipenses 2 decía lo que leíamos hace un momento, dice: no mirando cada uno por lo suyo propio. Acá vemos a Judá que claramente él tenía su propia voluntad, él tenía su propia forma de resolver estos problemas, y no bastándole con eso, dice que ese razonamiento lo puso en práctica. Y el Señor nos pedía en Filipenses que hay un sentir por la voluntad de Dios.
la voluntad de Dios es manifiesta también si vamos a Juan 6. Acompáñenme en sus Biblias a Juan 6, versículo 39. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Estos hermanos claramente no estaban viviendo la voluntad de Dios perfecta. No les importaba dejar ir a su hermano, perderlo, y no solamente bastó con eso, sino que lo vendieron, como ya hemos visto. Y es importante, hermanos, que un siervo de Dios esté fundado también en su palabra. Aquí estas personas, Judá entre ellos, se dejaron llevar por su razonamiento y ellos en su propia prudencia comenzaron a decidir cuál era la mejor manera de resolver este problema que ellos tenían con su hermano. Nunca se demoraron en preguntarle a su padre era un patriarca, enterado de las promesas, enterado de la palabra de Dios, que Dios había hecho con él, y en lugar de acercarse a su padre, ellos comenzaron a alejarse de su padre y comenzaron a tomar un montón de decisiones muy peligrosas, porque terminaron siendo llevados por el mundo, terminaron siendo llevados por esa corriente del grupo que les decía, oye, ¿qué les parece si matamos a nuestro hermano? Y bueno, felizmente Judá toma una decisión no tan radical como la que querían sus hermanos, tan violenta. Y es así, hermanos, que uno puede estar estando en la casa de Dios, siendo parte de una familia, como es el caso aquí, una familia que tenía un buen patriarca, como era Jacob, que era enterado de la palabra, pero en lugar de ellos acercarse a este ejemplo de Jacob, ellos se alejaron de la palabra y dieron rienda suelta al pecado con sus hermanos. Si bien no lo llegan a matar físicamente, lo terminan traficando como esclavo, y Judá se justificaba de alguna manera en lo que él había hecho. Acompáñeme a 1 Timoteo 1, versículo 5. ¿Y cuál es el propósito, dice, de la palabra? Acá 1 Timoteo 1:5 nos dice que el propósito de que nosotros estemos fundados en la palabra es es que el amor sea nacido de un corazón limpio y de una buena conciencia y de una fe no fingida. Conforme, hermano, tú te acercas a la palabra de Dios tiene un efecto de convertir tu corazón, comenzar a purificarte, comenzar a purificar tu conciencia, pero si tú te estás basando solamente en un ritual a Dios y una rutina de venir, congregarte, pero no estás dando ese paso como corresponde a cada siervo de Dios, de alimentarte de su palabra, es muy probable que en algún momento de presión, de tensión, como le pasó a Judá, termines cediendo en el momento de la prueba. Y eso es lo que Dios quiere evitarnos, hermano, que no nos dejemos llevar por nuestros pensamientos, sino que cada paso que dé un siervo de Dios sea en su palabra. Es muy importante esto. También vemos aquí que Judá veía por su conveniencia. No es muy lejos del ejemplo que muchos años después veríamos que pasa con Judas. Más tarde él traicionaría al Señor Jesús. Y siempre recuerdo que se hace esta salvedad con Judas, ¿no? Judas tenía el mejor pastor, probablemente la mejor iglesia que uno podría conseguir, ¿no? Lleno de discípulos llenos del Espíritu Santo. Y aún con todo eso, por no estar firme en los fundamentos, por no tener ese sentir de un siervo de Dios fundado en la palabra, dice que el amor al dinero, el amor al beneficio propio que tenía Judas, una persona que hacía robos sostenidamente, dice que tenían una bolsa los discípulos y él sacaba, sustraía para él parte, robándole y traicionando a los discípulos. Llegó no solamente hasta ese punto, dice que llegó a un punto ya hasta la traición máxima que fue vender a nuestro Señor Jesús, y todos sabemos cómo continuó esa historia. Tenemos entonces, hermanos, que pedirle al Señor que nos dé ese amor, no solamente por nuestros hermanos, principalmente por Él. Él es la fuente. Los problemas de Judá no se solucionaban matando a José, porque José había despertado una envidia, o Judá había despertado, alimentado una envidia en su corazón, y no se solucionaba desapareciendo a su hermano. Él lo que tenía que hacer era aprender que José tenía una relación con su padre, de repente mirar a José con otros ojos, no ojos de envidia, mirar a José con unos ojos de, oye, ¿qué tal si aprendo lo que José hace? ¿Qué tal si me acerco a mi padre como José
hace, paso tiempo con mi padre y aprendo de la palabra de Dios. Entonces, nuevamente, hermanos, pidámosle a Dios que nos quite cualquier amor fingido, un amor de repente no necesariamente interesado por el dinero, como fue este caso, ya es un caso un poco extremo, ¿no? El caso de Judá. Pero a veces tratamos a las personas, dependiendo bien o mal, conforme a cómo nos beneficiamos de ellas. Tratamos siempre de tratar a una persona de repente, ¿quién nos está mirando, no? De repente siempre nos portamos bien cuando estamos en la iglesia, cuando estamos delante de la pastora, delante de todos, pero debemos considerar que no solo nuestras acciones son vistas por todos, sino Dios también ve tus acciones y ve las intenciones que hay en nuestro corazón. Son pasadas por el filtro de Dios. Por eso es muy importante, hermanos, que estemos examinando constantemente nuestro corazón. Si hay envidia, rápidamente recurrir al amor de Dios y decirle: Dios, quítame esto que tengo en mi corazón, este pecado que se ha ido alimentando en mi corazón, porque ciertamente todos tenemos y luchamos con este tipo de cosas. Luego, cuando venimos ya un tiempo sirviendo al Señor, como les digo, ¿no? Nos volvemos un poco como en piloto automático. Por eso es necesario venir al Señor, venirle a entregar no solo nuestras vidas, sino traerle al Señor nuestro corazón para que Él examine lo profundo de nuestro corazón, nuestras intenciones. Vamos a continuar un poco con esa historia y en esta primera parte hemos hablado de alguien que ya era parte de una familia, era una persona ahí que pasó pruebas y no supo dar la talla, no supo dar ese paso y tener ese corazón de siervo. Por eso el Señor está esperando que lo tengamos, hermanos, tener ese sentir del Señor Jesús, que se despojó a sí mismo y se hizo con forma de siervo. Ahora quiero hablarles a aquellos hermanos que por algún u otro motivo de repente no están sirviendo. No han puesto sus vidas. Yo los aliento, hermanos, que si alguno ya viene asistiendo algunas semanas, meses, no que el día de mañana te pongas a servir, pero que puedan de alguna manera pedirle a Dios que hagan hacer ese acercarse, de dar más pasos hacia Dios. No ser esa persona a la que siempre tienen que estar llamando para que se congregue, para que participe, sino que hagas ese acto, un poco ese instinto de vida de correr hacia la fuente que es Dios, que de ti nazca ese venir hacia Dios. Porque si no nos puede pasar como después vamos a ver un poco lo que le pasa a Judá. Vamos a ir a Génesis 38. Y luego de este momento de vender a su hermano, de pasar todas estas desavenencias, dice que aconteció en aquel tiempo que Judá, en el 38:1, que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. No vamos a leer mucho más la historia. Yo los aliento también, hermanos, estos capítulos están siendo compartidos en este momento en el estudio de Génesis. Así que vayan al estudio de Génesis que se está dando los lunes. Aprovechen ese alimento espiritual. No vamos a explayarnos mucho en esto, pero quiero notar lo que le pasó aquí a Judá. Judá, como no había hecho una raíz firme en Dios, llegó un momento que terminó apartándose de sus hermanos. Eso es algo que a causa de su pecado, a causa de no estar cerca a su padre, Judá entró en una etapa como de insatisfacción, de estar en la casa de su padre, y en lugar de arrepentirse, en lugar de decirle: Dios, perdóname por lo que acabo de hacer, dice que tuvo una reacción que no es una reacción nueva, no es una reacción casi que viene incorporado naturalmente en la naturaleza humana, que es esa reacción de corrernos de Dios, de cuando tenemos que tratar algo con Dios, es huir como hicieron Adán y Eva cuando pecaron. Algo parece que dentro nuestro nos dice como que escóndete, ocúltate, como si fuese posible del Dios omnipresente. Y dice que terminó Judá apartándose de sus hermanos. Todos sabemos, hermanos, que nuestro Dios Él es omnipresente, pero nosotros como seres humanos no tenemos esa característica. Dios a ti y a mí nos ha puesto en una familia, en lo natural, nos ha puesto a ti y a mí en una familia, en lo espiritual, y debes confiar que Dios sabe el lugar exacto donde Él te ha puesto. No te ha puesto aquí por casualidad,
sino que Él tiene aquí un lugar donde Él te ha plantado, donde quiere que tú des fruto y aún perseveres en el propósito que Dios tiene. No seamos como los hermanos de José, ¿no? Los hermanos de José dice que al no perseverar en ese amor del Padre y tomar ese buen ejemplo que tenían, lo que habíamos visto hace un momento, ¿no? Comenzaron a atesorar, en lugar de atesorar la palabra de su padre, el ejemplo de su padre, despreciaron esto y así nosotros tenemos hermanos en la fe, hermanos mayores, nuestros líderes, nuestra pastora. Cuando nosotros vemos estos ejemplos, hermanos, tenemos que valorarlos, tenemos que dar de nosotros. Si es que no he venido sirviendo, tienes que buscar abrazar esos ejemplos, atesorar esa palabra que Dios te envía, escribirla, conservarla, porque esa enseñanza es la que te va a guardar en los momentos de prueba, como ya hemos visto, en ese momento de presión, cuando tu fe es probada. Así también, si Dios ha puesto un hermano que de alguna manera es como un José, que tú lo ves que es un José en el sentido que tiene una relación cercana con tu padre, yo te alentaría, hermano, a que te acerques a él, que le digas que tú también quieres servir a Dios de esa manera como Él le sirve, quieres ser cercano a tu Padre como ese José es, y tomes ese ejemplo, aprendas ese buen ejemplo a pasar tiempo con Dios, a pasar tiempo en la oración, conversando con Dios, con tu Padre, en su palabra. Es muy importante, hermano, eso para que tú puedas empezar a que Dios haga esa obra de operar tu corazón y transformarlo cada día más para que te ponga amor por Él. Y lo que pasa aquí en este capítulo de Génesis 38, a consecuencia de esa temporada que Judá termina apartándose de su familia, apartándose de sus hermanos, dice que es más o menos como si te apartaras de la iglesia, pasó un tiempo de pecado, y no cualquier pecado, ya van a leer, ya se está estudiando esto, como les digo, en el estudio de Génesis, no vamos a meternos mucho en este capítulo, pero pasó un tiempo de pecado, no cualquier pecado, pasó consecuencias con sus hijos, hubo vergüenza para Judá, dice que tuvo que reconocer un pecado delante de todo un pueblo, porque a ese punto había llegado el engaño y las malas decisiones que Judá había tomado al apartarse de la casa de su padre. Y es importante, hermanos, entonces, que estemos atentos, porque ese deslizarse nos puede pasar a nosotros. Si estamos con un pie de repente en la casa de Dios, pero con otro pie haciendo nuestra voluntad, muy probablemente es que nuestra carne termine ganando. Por eso tenemos que poner nuestros dos pasos y nuestros dos pies firmes en el Señor. Parte de esa vergüenza, un poco lo que les contaba, ¿no? Judá tuvo que reconocer y tuvo que felizmente hacer ese acto correcto, que es reconocer su situación, reconocer su necesidad. Y dice que en Génesis 38, en el versículo 26, dice: entonces Judá llega a reconocer delante de una mujer, dijo: más justa es esta mujer que yo. Judá tuvo que reconocer que no era un hombre justo, Judá tuvo que reconocer que era un hombre que necesitaba de Dios. Y sí, hermanos, esa es un poco nuestra naturaleza, ¿no? Vamos al Salmo 119, versículo 71. Dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Judá tuvo que pasar ese momento y felizmente tuvo esa reacción de reconocer delante de Dios su condición, su situación, de reconocer que no era un hombre tan justo como él se creía, ¿no? Un hombre que se dejaba llevar por sus propios pensamientos. Y felizmente él tomó ese reconocimiento, aprovechó ese aprendizaje y dice que él se dispuso a volver a la casa de su padre. Y hermano, definitivamente esto es algo que debemos pedirle al Señor, que nos muestre nuestra real necesidad de Él. Tanto no solamente en su casa, esa necesidad de que tenemos que ir a la casa de Dios, pero tenemos que servir también en nuestras propias familias, en nuestras propias casas. Es ahí en ese lugar donde tú estás, donde de repente nadie más te está viendo, donde está el verdadero reto, de manifestar al Señor Jesús. En Mateo 6 el Señor habla muchas veces de lo importante que es que sepamos que Dios nos está viendo en lo secreto
y que Él es también nuestro Dios que nos recompensa en lo público. Ese caminar como cristiano no solamente que tienes en la casa de Dios cuando de alguna manera las condiciones son favorables, sino también en tu casa cuando es un poco más difícil, cuando de repente eres tú el único cristiano ahí. Es importante, hermano, que tú sepas tener esa relación sincera en lo íntimo. Ya para terminar y como último punto, quería que vayamos a Génesis 41. Entonces vemos aquí un Judá que ciertamente estando en la casa de su padre cayó, tomó malas decisiones por no estar bien fundamentado en la palabra de Dios. Y luego vemos un Judá que apartado de la casa de Dios por no haber tenido buenas raíces, tomó una mala decisión de apartarse, trajo sus consecuencias. Por eso, hermanos, volvamos a la casa de nuestro Padre. Quizás tú y yo nos podamos sentir de alguna manera indignos para servir a nuestro Señor, y a estas personas yo les quería hablar. Si tú te estás sintiendo indigno, el Señor quiere decirte algo esta noche, en este momento. Dice en Génesis 41, 57, nos cuenta que toda la tierra había tenido que venir hasta Egipto para comprar alimento, y en esta tierra de Egipto Dios había levantado a José. Dios había obrado así como estaba obrando en la vida de Judá, también había hecho una obra paralela a la vida de José. No, como les digo, no nos vamos a meter en esta historia, pero dice que Jacob le dice a sus hijos, vayan a Egipto, compren alimento para que no muramos. Todas estas circunstancias naturales Dios las había permitido para hacer una obra con esa familia. Y para hacer la historia corta, resumo un poco lo que pasa. Dice que entonces los hijos de Jacob, dice que extranjeros, vinieron a la tierra de Egipto. En un primer viaje compran alimentos. José ve a sus hermanos, los reconoce, pero como sus hermanos no lo reconocieron, José quiso ver un poco cómo estaba el corazón de sus hermanos, quiso ver un poco si es que había habido algún cambio en la vida de estas personas. Entonces, entre sus hermanos José hizo una pequeña revisión y no vio a Benjamín. Benjamín se había quedado con Jacob. Benjamín era el hijo más pequeño, hermano directo de padre y madre de José. Y como no lo vio, dice que José comenzó a preguntar por Benjamín, comenzó a preguntar por los padres de estos hombres, y le dijo, para que no me estén mintiendo, voy a quedarme un ratito con Simeón, ustedes vayan a la casa de su padre, y yo lo voy a tener acá Simeón prisionero, y si ustedes regresan en una segunda oportunidad a la tierra de Egipto, traen a su hermano Benjamín, yo les dejaré ir a sus hermanos porque sabré que no me han mentido. Entonces volvieron estos hermanos, esta familia que estaba pasando nuevamente pruebas, y en Génesis 42, 38 nos dice que le dijeron a Jacob todo lo que había pasado, y Jacob les dijo, no descenderá mi hijo Benjamín con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado, le dice, solamente Benjamín me queda, ya José ha muerto hasta lo que yo sé. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde van a ir, van a hacer descender mis canas con dolor hasta el Seol. O sea, Jacob había pasado un momento sumamente difícil, parece que no se podía recuperar de este desconsuelo que tenía de no haber visto nunca más a José. Entonces, pasaron un tiempo y como Jacob no les dio esa venia para que vayan con Benjamín de regreso, nuevamente cuando se les acabó el grano, pasaron hambre y les dijo, por favor hijos, vayan y compren Egipto. Y Judá aparece nuevamente en la historia. Vamos a ver qué cosa fue lo que dijo Judá en Génesis 43. En el versículo 8 dice que entonces Judá le dijo a Israel, a Jacob su padre, por favor envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no moramos nosotros, tú y nuestros niños. Yo, dice Judá, le dijo, yo te voy a responder por él. A mí me vas a pedir cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer, si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues, y dice acá, si no nos hubiéramos detenido, ya hubiéramos ido y venido varias veces.
Dice que entonces Jacob, al ver el corazón de Judá, que era un hijo que ahora venía con un corazón responsable, dijo, ya bueno, vayan, ya hagas como me estás diciendo. Entonces, dice que llegaron a encontrarse nuevamente con José. José vio a Benjamín, su hermano, y se conmovió. En Génesis 44, aquí habla de que José hizo una cena para sus hermanos, se encuentra con ellos, y José, como todavía no estaba seguro del corazón de sus hermanos, dice que generó toda una circunstancia donde Benjamín termina siendo culpable del robo de una copa, y entonces José amenaza con apresar a Benjamín, amenaza con quedarse con Benjamín. Le dijo, ustedes váyanse, ustedes no son culpables, Benjamín es el que se robó mi copa. Y entonces acaba nuevamente Judá, que había hecho un pacto con su padre. Dice que entonces se acercó Judá y le dijo, en el versículo 18 del capítulo 44, le dice, Señor mío, te ruego que me permitas que yo hable contigo una palabra a tus oídos. Entonces Judá le cuenta cómo se había hecho responsable delante de su padre, ya él no era la misma persona que antes, Judá era un hombre cambiado, un hombre que tenía que sí o sí ponerse él como a cargo de su hermano. Eso es un poco lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que seamos cargo de nuestros hermanos. En el versículo 32 dice, tu siervo ha salido por fiador, por responsable del joven con mi padre, en el versículo 32, diciendo, si yo no te lo vuelvo a traer, entonces yo voy a ser el culpable delante de ti para siempre. Te ruego, por tanto, que yo me quede ahora como tu siervo en lugar de este joven y que el joven se vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo podría yo volver a mi padre sin el joven? No podría yo ir a ver a mi padre y ver el mal que le sobrevendría. Hermanos, el Señor tiene una carga por los hijos pequeños, una carga que se la transmitió al Señor Jesús. El Señor Jesús hizo ese paso de voluntariamente ofrecerse por ti y por mí, hacerse como siervo, dice que para entregar su vida en la cruz se hizo obediente. Y la historia continúa, la historia ya habla de una reconciliación hermosa. Al ver José el cambio de Judá, dice que José le dijo no puedo más, se puso a llorar y les dice que una reconciliación que ustedes la van a poder leer ya más adelante. Pero yo solamente para terminar quería que notemos algunas cosas que habían pasado con la vida de Judá, cómo su corazón voluntariamente se había dispuesto para que Dios obre en ella. De repente sus hermanos no lo habían hecho, pero él había tomado esa decisión. Y primero, ¿no? Un hombre que en otro tiempo había vendido a su hermano, un hombre que en otro tiempo había buscado huir de Dios, cayendo en pecado, y un pecado que trajo muchas consecuencias. Probablemente de todos los hermanos podríamos pensar que es el más indigno para que ahora se ofrezca como responsable por su hermano menor. Sin embargo, encontramos en Judá que había un corazón que a pesar de todo lo que pasó, tenía un reconocimiento, un arrepentimiento y volvió a la casa del Padre a esperar en su misericordia y su perdón. Definitivamente no fue sencillo, tuvo que dar ese paso de arrepentimiento, todo lo que tuvo que pasar, quizá vergüenza, despojarse a sí mismo y poner a Dios en primer lugar en su vida. Sin embargo, Judá, luego de ese trato que Dios tuvo con él, pudo comprobar que si él ponía a Dios como el centro de su vida, Dios iba a hacer una obra con él. Y no solo se hizo responsable de su hermano, sino que fue tanta la misericordia que Dios tuvo con Judá por este acto solo de rendirse a pesar de su indignidad, que dice que Dios escogió más adelante que Judá y de su linaje sería quien vendría el Señor Jesús. Ya para terminar, quería que nuevamente leamos Filipenses 2, en el versículo 5 dice, en el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás por superiores a él mismo, no mirando, dice el versículo 4, cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, concluyo nada más a las personas que ya vienen sirviendo en la casa de Dios, que están sirviendo a Dios, a nuestros hermanos. No basta solo con hacerlo, es necesario que tú voluntariamente vuelvas a tu primer amor. El servicio no es lo que te une a Dios. Dios es la fuente de ese amor que va a hacer que nazca más amor por Él y luego para tus hermanos, y para que de ese modo puedas hacer un servicio sincero, sin fingimiento, sin intenciones ocultas como pudo tener Judá en otro tiempo. Para quienes ya están sirviendo, o para quienes aún no están sirviendo más bien, los aliento, hermanos, a manera de urgencia, que no esperen que sean otros quienes los lleven a Dios. No esperen ser ustedes a quienes los tengan que estar llamando, porque podríamos, por depender de otros, no estar dependiendo enteramente de Dios, podríamos estar terminando alejados, como le pasó a Judá, con graves consecuencias, principalmente para él. Por eso tomen aliento y pídanle a Dios que ponga esa búsqueda por Él. Y a quienes de repente, como Judá, pueden sentir que han pasado muchas cosas, ha habido demasiado pecado en tu vida, que no eres digno de repente de servir a Dios, en verdad no se trata de cuán digno eres tú o cuán digno soy yo, sino que se trata básicamente de que Jesús ya se hizo obediente. Él tomó tu lugar, tomó mi lugar hasta la muerte, esa muerte de cruz, para pagar por nuestros pecados, para que seamos reconciliados con Él y salvarnos. Y no solo eso, sino que tú puedas acercarte a servirle, porque Él ya te ha hecho libre. Y con esta alabanza, hermanos, quiero hacer un pequeño llamado ahí donde estás. Dispón tu corazón, dispón este momento para acercarte a Dios. Pídele que ponga en ti ese instinto de vida, ese corazón que voluntario se acerque a Él, que confía que Dios puede llenarte con su gloria, así como lo hizo con el templo y con los discípulos. Y con el mismo corazón de siervo que hubo en el Señor Jesús, transforme ese corazón tuyo. Y si estás luchando con algún pecado esta noche, el Señor Jesús quiere tocar tu vida con su Espíritu Santo, acercarte y limpiarte para que jamás seas igual y entregarte la victoria. Dios los bendiga, hermanos. Compraste con la sangre que diste en la cruz al morir, crucificado por la humanidad. Ahora vivo estás en mí. Con mis manos quiero servirte, Jesús. Me acerco desesperado por ver tu bondad. Mi alma descansará en ti. Jamás seré igual. Jamás seré igual, porque sé que vivo estás, me diste la eternidad. Por siempre quiero alabar tu nombre, oh Dios, glorifica. Cambiado, rompiste el muro que nos separaba. En ti soy bendito y camino en tu luz. La victoria yo tengo en ti.
seré igual. Jamás seré igual, porque sé que vivo estás, me diste la eternidad. Por siempre quiero alabar tu nombre, oh Dios, glorificar. Te anhelamos, fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Te anhelamos, fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Te anhelamos, fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Te anhelamos, fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos.